Hoy vamos a comenzar un temita que es el temita de la prueba conceptual 3, que es el de multipolos magnéticos. Multipolos magnéticos, que es un tema bien sencillo hasta cierto punto y bien análogo con el de 321. Si usted entendió bien multipolos eléctricos, le va a resultar muy familiar y, ¿verdad? No tan complicado multipolos magnéticos. Entonces hay algunas cositas bien interesantes en esta discusión de los multipolos, ¿verdad? Que son análogas a 321 y son bien interesantes también. Entonces vamos a ver un poquito esta idea de los multipolos, hacer analogías con 321. Va a ser muy importante recordar algunas analogías. Y va a salir todavía aquel caso de por qué la divergencia de B es cero, ¿verdad? Va a salir ese caso también aquí a relucir. Y entonces vamos a validar, ¿verdad? Todo eso. Todo tiene que ir en concordancia. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues todo parte con el potencial. El potencial es, los potenciales son los que tienen la información. Entonces, lo que hace uno es exprimir, ¿verdad? A lo más que pueda uno a estos potenciales, que cada uno tiene sus cosas importantes, ¿verdad? Tanto el escalar como el vectorial, como el magnético, el eléctrico como el magnético tienen sus cosas buenas y de hecho ya vimos que del campo del potencial vectorial, cuando depende del tiempo es que nace la componente no conservativa del campo eléctrico, ¿verdad? Entonces tienen realmente su importancia los potenciales, cada uno dentro de su ámbito, ¿verdad? Y el estudiar multipolos es hacerle exprimirle todavía en último poquito, ¿verdad? Al potencial magnético, seguir exprimiéndolo. Entonces tenemos una configuración de diferentes circuitos, ¿verdad? O elementos de corriente, ¿verdad? Eh, de este DSJ, ¿verdad? O de tau, ¿verdad? Si estamos hablando de volumen, ¿verdad? Si, algunos elementos de corriente en una región del espacio. Y entonces queremos encontrar el potencial en un punto P, pero hay que aplicar una condición. En un punto P, en 321 se hace con cargas puntuales la deducción, ¿verdad? Si mal no recuerdo, son con un DQ. Es mal, o sea, se hace más fácil con cargas puntuales y luego pues se generaliza a distribuciones. Aquí se hace con la distribución eh, volumétrica, o sea, con una densidad J en un volumen específico, el elemento de corriente J de tau. Con ese es que se hace el desarrollo multipolar aquí en el magnetismo. Pero es la misma idea. En 321 usted lo hacía con cargas puntuales, se ponía una configuración de cargas y se encontraba el potencial en un punto P debido a todas las contribuciones. Entonces aquí lo mismo. Tiene una región del espacio que encierra diferentes elementos de corriente. Entonces cada elemento de corriente va a estar localizado por su vector de posición y por su, ¿verdad? Va a tener su propio elemento de corriente y va a tener su propio vector de posición. Entonces va a tener su R relativo con respecto al punto P. Y ese punto P tiene una condición de que debe ser, el punto de campo tiene que ser mayor que el punto de fuente. Esa es la condición para los multipolos. Le dicen a uno generalmente para puntos lejanos. Calcule, ¿verdad? El potencial en puntos lejanos. Le dicen a uno, calcule el campo para puntos lejanos. Entonces, puntos lejanos, ok, entonces es multipolo, porque si el punto está lejano, ¿verdad? R es mayor que el R'. Ahora ya sabemos que esto de cuánto mayor es, eso es según ya cada configuración particular, porque recordemos que algo muy largo puede darse como infinito también, ¿verdad? O eso es subjetivo al final, ¿verdad? Puede ser un par de metros y usted ya lo puede considerar muy largo o muy lejano para puntos lejanos.
Simplemente es que el R sea mayor que el R', ¿verdad? Entonces después ya uno lo va adaptando qué tan lejano, bueno, puede ser. Entonces, se tienen diferentes elementos de corriente, J de tau, entonces se localiza el iésimo, ¿verdad? O uno de ellos en particular, en este caso, uno de ellos en particular, y se traza esta configuración, punto de campo, ¿verdad? Con su vector de posición respectivo, el R. Luego tenemos el R' y luego el R relativo, que va de la fuente, ¿verdad? Hacia el punto de campo. Ese es el R relativo. Aquí nada más Bagnes coloca la magnitud, o sea, no le coloca, ¿verdad? Porque en el fondo, pues, para el potencial lo que a usted le importa es la magnitud. Y adicionalmente le da este ángulo, ¿verdad? El ángulo entre R y R', tal como se lo da en electricidad, cuando está en el capítulo 8. Entonces, le piden encontrar el potencial, encontrar A. El objetivo es ese, encontrar A. Uno dice encontrar A. Así como en 321 el objetivo era encontrar phi. Encontrar A. Entonces usted plantea su A como aprendió en el capítulo 16. A es igual, dice usted, a mu sub 0, perdón, un medio a ese. Mu sub 0 sobre 4pi, integral de volumen, el volumen primado, ¿verdad? De J. J ya sabemos que depende de R'. La J que puede depender de R'. Dejo clara aquí la dependencia. Conoce que es la fuente. Entonces depende del punto de fuente. De tau. De tau. Y eso dividido por la magnitud de R. Entonces, hacemos la condición. Entonces decimos, si se considera P lo suficientemente lejos, y este lejos ya saben que es subjetivo, ¿no? Puede ser de un par de centímetros a metros, ¿verdad? Entonces, eso va a depender de cada problema que uno esté, cada situación particular, ¿verdad? Cada de B', pero vamos a hacerlo en mayúscula porque esto es un volumen, no es una velocidad, ¿no? Entonces, se considera P lo suficientemente lejos de este volumen B' que está encerrando, ¿verdad? Todo el elemento. Entonces, esa condición es R mayor que R'. Es una condición. R mayor que R'. Entonces, bueno, yo ocupo hacer este cálculo. Hacer este cálculo. Calcular este potencial. Entonces, yo planteo, pues, el potencial a ver a qué llego. Entonces, dice usted, bueno, ¿qué necesito yo? Prácticamente ya tengo el elemento de corriente, que es J de tau. Ya tengo, asumo que tengo una J ya, ¿no? Entonces, lo que ocupo es la magnitud del vector de posición relativa. Eso es lo que yo necesito. Entonces, si se fijan ustedes, usted ocupa R. Entonces, dice aquí encontrando R. Pero aquí no tengo sistemas de coordenadas, pues estoy trabajando de forma general. O sea, no estoy trabajando ahorita en un sistema de coordenadas particular, sino que con la expresión general. Entonces, debo de encontrar una expresión general para el R, así como se hizo en 321. Entonces, lo más fácil es hacer una especie de triángulo oblicuo, un triángulo que le decían en 111 los triángulos oblicuángulos, ¿se acuerdan? Entonces, yo tengo esta información, yo quiero R, y lo que conozco es R', que es este, conozco el vector de posición R, son mis datos dados, el R y el R', así conozco, ¿verdad? Es R menos R', acuérdense el R, y tengo el ángulo entre ellos. Este ángulo, pues el autor le llama teta prima. Entonces,
Si yo conozco este lado, este ángulo y este lado, pues yo puedo aplicar ley de coseno, ¿se acuerdan? ¿Cuándo se puede aplicar ley de coseno? Con lado, ángulo, lado, ¿verdad? O lado, lado, lado también. Entonces, pero en este caso lo que tengo es lado, ángulo, lado, ¿se acuerdan? Entonces yo puedo decir, bueno, esa R, según ley de cosenos, también ya lo hicieron en 321, no es como que lo vamos a repetir todo, ¿verdad? Es R cuadrado más R prima cuadrado menos 2R, R prima, coseno de teta prima y eso a la 1/2. ¿No? Ya sabemos que la ley de cosenos, ¿verdad? Tiene un A, un B, un C. Entonces C cuadrado, dice usted, ¿verdad? Es igual a A cuadrado más B cuadrado menos 2AB coseno del ángulo entre ellos. Ahí está. Entonces eso es lo que he dicho aquí. Entonces ya tengo una magnitud para R. Ya sé cómo está definido mi R. Y eso está general. Si se fijan, está general. Aquí no tengo de la forma más general posible. No tengo así como algo muy definido. Entonces vengo y digo, bueno, luego entonces, ¿qué sería A? Bueno, dice usted, A es 1 sub 0 sobre 4pi e integral del volumen B', que dice ahí, ¿verdad? De J de tau dividido por esta magnitud que acabo de encontrar. R cuadrado más R' cuadrado menos 2R R' coseno de teta prima a la 1/2. Ok, dice usted. Ahí tengo la expresión para el potencial. Pero ¿y ahí qué pasa? Dice uno. ¿Y ahí cómo resuelvo esto? Entonces, es ahí donde empezamos a aplicar el análisis. Ok, yo tengo una condición que es R más R'. De esa expresión, así como está, yo no puedo sacar nada más. Esa expresión se me quedó así. Pero entonces, donde viene la astucia, ¿verdad? De estos científicos. Y entonces, tiene que buscar alguna forma de aplicar esa condición. ¿Y cómo uno realmente aplica estas condiciones de que una cantidad es mayor que otra? Pues comparándolas. Comparando una con la otra, haciendo una razón. Haciendo una razón. Si usted quiere ver qué efecto tiene en una expresión que esto sea así, o sea, qué efecto tiene en una expresión esta condición, pues entonces arme razones con las cantidades, de modo que le queden dividiendo R y R' para que usted compare y vea si puede simplificar el término, ¿no? Entonces eso nos lleva, ¿verdad? Y también tengo una raíz acá. Entonces eso nos lleva a jugar con dos conceptos, a dejar esto como razones para comparar posteriormente y hacer una expansión en serie de potencias. Entonces, me voy a ver obligado a hacer esto. O sea, como tengo una cantidad de raíz en el denominador y quiero aplicar una condición de comparación, entonces yo puedo escribir esa expresión que tengo aquí abajo, ¿verdad? Esa raíz, esa magnitud de R como en una expansión de serie de potencias, ¿verdad? Yo tengo esta expresión, que si mal no estoy, esto sería así. Creo que nos quedaría así esta expresión, ¿no? Que eso es bastante utilizada, ¿verdad? Ya se ha utilizado antes. Y creo que hay una similar. Creo que la Wagner la tiene a la. ¿Cómo fue que la utilizo acá yo? Déjenme ver. Creo que en multipolos eléctricos, Wagner la usa. Ya les digo cuál es la que usa. En el capítulo 5 hay una que usa siempre él, ¿verdad? Es la interesante ahí. Sí, es esa. Está en la página 147, sí es esa que les estoy comentando, ¿verdad? Pasa esa, lo que hace él es que pasa esto
como está negativo, ¿verdad? Entonces esto lo pasa aquí a multiplicar y le pone a la menos un medio. A esto que está acá, que está positivo acá, entonces si yo lo paso arriba, pues lo paso a la menos un medio, ¿no? Entonces eso es lo que hace él y luego hace la expansión en series, ¿no? Que es esa que tenemos ahí. Que es una, que se parece a otra que se hace en el capítulo 5 también, ¿no? Entonces, aplicamos esa expansión en serie, ¿verdad? Entonces hay de reacomodar esta expresión a que me quede 1 más u. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en los pasos siguientes. Se acomoda la expresión un poquito para que vean el contexto. Después sí voy a omitir pasos porque si no solamente me llevaría toda la clase a hacer la demostración esta y no vale la pena. No es que no vale la pena la demostración, sino que no vale la pena el tiempo tan limitado que a veces uno tiene en estos trimestres tan cortos perderlo todo en una demostración, ¿verdad? Entonces por eso es que hago el comentario, pero es bueno saber las cosas, sus orígenes y todo. Ok, entonces, ¿qué es lo que hace uno? Generar esta forma, o el 1 más u tiene que generar uno. Entonces lo que hace es sacar un factor común. ¿Y quién es el que sale de factor común? Pues el r cuadrado, el punto de campo. Entonces, si yo saco de factor común el punto del r cuadrado de la raíz, entonces me va a quedar aquí 1 más, y aquí ya me quedaron las razones, miren, me quedan divisiones. Entonces yo puedo aplicar esa comparación de r mayor que r' posteriormente cuando haga la expansión en serie. Porque si hago la expansión en serie aquí, no me sirve de mucho. Lo que yo quiero con la expansión en serie es que cambiar este radical por una expresión que sea suma de términos, por un polinomio. Eso es lo que uno busca con expansiones en series. Así lo que usted buscaba en cálculo, ¿verdad? Cuando expandía la exponencial, por ejemplo, que le quedara una suma de términos, ¿verdad? Cuando expandía el coseno, que usted puede expandir la suma de términos, ¿verdad? Y aproximar cosas. Así como cuando le decían en 200, ¿qué le decían en 200? Coseno de teta es aproximadamente teta, le decían, ¿no? Seno de teta es aproximadamente teta, pues sí, porque lo están aproximando con una serie de potencias, solo que no le dicen ahí porque capaz está llevando cálculo 2 hasta ese momento, entonces puede usted colapsar, ¿verdad? Se puede sentir estresado creyendo que lo van a poner a expandir en series a ese nivel, ¿verdad? Pero aquí yo ya tengo garantía de que ustedes saben esto porque el requisito es de ecuaciones diferenciales para 321, entonces ya me garantiza a mí que ustedes son expertos en esta cuestión. Ya podemos dar como más tranquilos del tema. Entonces aquí, miren, usted busca que este radical, pues usted lo puede expresar como una suma de términos. Otra forma diferente de expresar este potencial. Entonces luego dice usted, bueno, quiero simplificar bien esa expresión, entonces le queda mu sub 0 sobre 4 pi r. Entonces se ve que eso no está relacionado mucho con el punto de campo. El punto de campo queda independiente, miren. Y entonces va quedando, usted lo puede ir sacando ahí, integral de volumen de j de tau. Y entonces el r cuadrado ya salió, ¿verdad? Entonces lo que le queda aquí es esto. Y ahí la voy a dejar yo. Queda 1 más r prima cuadrado dividido por r cuadrado. Y aquí no cancelo nada, lo dejo tal cual. O sea, porque se podía cancelar el r con el r, ¿verdad? Aquí lo dejo tal cual. 2r, r prima, y sería 2r dividido por r cuadrado, coseno de teta. De ahí se puede ver claramente que el u de la expansión en series que se hace es r prima cuadrado sobre r cuadrado menos 2r, r prima, r cuadrado, coseno de teta prima. Entonces ahí usted ya dejó esta expresión preparada de esta forma. Entonces ya luego usted pasa esto para acá arriba para que le quede la menos un medio y aplica esta expansión en series. Entonces, al aplicar esa expansión en series, su U, ¿quién es su U? Es esto. Hace la expansión en series, luego aplica la condición
porque usted puede despreciar términos, porque si se fija aquí le va quedando u cuadrado, u al cubo, u. Entonces, si esto es u, esto que está acá, miren, si esto es u y todavía usted lo eleva al cuadrado, entonces le va a quedar a la 4, de orden de magnitud de r a la 4, algunos. Entonces, cuando usted compare algo que está a la 4, así, el r' va con el r, entonces si r es mayor que r', entonces este, ¿verdad? Se va, se puede ir haciendo despreciable, depende cómo esté haciendo la comparación, ¿verdad? Usted va descartando términos en su comparación y se van volviendo despreciables porque son muy, una cantidad dividida entre una cantidad muy grande, cuánto les da eso? Algo muy pequeño, ¿verdad? Si usted tiene R' y lo divide entre una cantidad que es mayor, esa cantidad va a ser pequeña, ¿verdad? Si usted divide 1 entre 1.000.000, es que le va a quedar algo bien pequeñito, ¿va? Entonces, y si todavía esta cantidad es grande y está elevada a la 4, le va a quedar más grande todavía, ¿va? Entonces, es ahí donde uno va despreciando términos después de que hace la expansión en serie. Y es como aparecen, ¿verdad? Es como aparecen, como yo les digo también en 321, después de que hace la expansión en serie es 1. Aquí le pongo los puntos suspensivos porque es esto que acabo de comentar. Hacer la expansión y luego aplicar la condición y simplificar. La condición es de que R sea mayor que R' cuando comparamos las razones. Y entonces lo que llega es a esto. A que el potencial vectorial se puede escribir como una suma de términos que son los multipolos magnéticos. Entonces usted ha hecho el desarrollo multipolar del potencial vectorial. Entonces usted tiene esto, integral de volumen de J por d tau, ¿verdad? Más mu sub 0 sobre 4pi r cuadrado, integral de volumen de J. Esto es lo que le va a quedar la simplificación J, R unitario punto R prima de tau más mu sub 0 sobre 4pi R al cubo, integral de volumen de 1/2 de J 3 R unitario punto R prima vector menos R prima, R prima magnitud sería acá. R prima cuadrado, ¿verdad? Magnitud de tau. Entonces, esto de acá, más puntos suspensivos, ¿no? Porque esto es una expansión en series. Pero usted la hace pues hasta el término que le va conveniendo aquí, ¿verdad? Y entonces les presento los multipolos magnéticos. Así como les presenté en su momento a lo que fueron mis estudiantes, a los multipolos eléctricos. Ese es el término monopolar del potencial vectorial. Este es el término dipolar del potencial vectorial y este es el término cuadripolar del potencial vectorial. Entonces, vamos a analizarlos uno a uno, como se analizaban en 321. Pero si se fijan, es la misma idea. Es la misma idea. Si usted se va al capítulo 8 o recuerda sus apuntes de 321, ¿verdad? Debería de tener este análisis. Si lo llevó conmigo, igualito así como se lo planteo ahorita, lo planteo en 321. ¿No? Les explico lo de la expansión en serie, por eso son los puntos suspensivos, porque no, ya no me queda tiempo de hacerlo todo. Creo que cuántas veces lo hice cuando estábamos presencialmente y me llevaba casi 2 días de clase hacer todo, ¿verdad? O una hora completa solo de esto. Entonces por ahí se puede volver incómodo y largo. Entonces tengo A igual, entonces el A se puede escribir como la suma de un potencial monopolar más la suma de un potencial dipolar más la suma de un potencial cuadripolar más puntos suspensivos. Usted puede expresar su potencial vectorial así. ¿Vamos bien hasta ahí con la idea?
Análoga a 321, la idea, si se fijan, ¿verdad? No hay mucha diferencia. Solo que cambia la expresión, obviamente. La expresión creo que queda un poquito más interesante aquí que en 321, es más sencilla la de allá. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Vamos a ver el término monopolar. Así como se veía en 321. Ahora el término monopolar. ¿Qué está encerrando el término monopolar? Que es A sub M, el potencial monopolar. Muy bien. Entonces tenemos aquí que A monopolar va a ser igual a mu sub 0. Vamos a analizarlo a ver, ¿verdad? Porque aquí es natural, aquí va a ser lo mismo que pasaba en 321. Van a aparecer los momentos. El momento monopolar, el momento dipolar, el momento, ¿verdad? Cuadripolar. Entonces, tienen la misma idea. Aparecen los momentos, que son las características de la distribución prácticamente. ¿Qué es un momento? ¿Por qué se llama momento? Porque tiene que ver con la característica de la distribución, así como tenía usted el momento de inercia. En física 100, ¿qué tenía el momento de inercia? Pues es cómo estaba distribuida la masa, la característica, es la característica de la distribución de masa. Allá eran distribuciones de masa, aquí son distribuciones de corrientes ahora, ¿verdad? Y entre 21 son de carga. Entonces usted va viendo la característica de la distribución. Entonces aquí nos queda esto. Yo le puse cuadrado, pero no es cuadrado, lo siento. Nos queda este término, ¿verdad? El término que teníamos como término dipolar. Pero entonces usted dice, aquí pues no se ve bien ¿verdad? ¿Quién es la característica de la distribución? Es esta parte. Entonces tengo que analizar esa parte. Esto es perteneciente al punto de campo. Estos son constantes y esto pertenece, ¿verdad? Este es el punto de campo, ¿verdad? Esto que está acá. Lo que realmente pertenece a la distribución de corrientes es esto. Entonces vamos a analizar esa expresión. Así como usted analizaba, ¿verdad? En 321 lo que pertenecía exclusivamente a la distribución. Los Q sub I o las cargas primas. Entonces aquí lo mismo. Vamos a analizar lo que depende exclusivamente de la distribución para ver la característica que tiene la distribución. Entonces esto que está acá, se puede separar y analizar ese término por separado, la integral de volumen de J por D tau, ¿no? Eso se puede ver con el elemento de corriente. Eso se puede ver con el elemento de corriente. Este tiene una equivalencia. Acuérdense que el elemento de corriente se puede ver como I de ds, J de tau, K de dA. ¿Se acuerdan? Que se puede ver el elemento de corriente Q por B, ¿no? Entonces se puede ver de 4 maneras el elemento de corriente. Entonces, una forma de ver esta distribución, ¿verdad? Para puntos lejanos, usted puede ver que esta corriente J puede equivaler a una suma, ¿verdad? De diferentes elementos de corriente I de ds, ¿sí o no? Porque son equivalentes. Entonces, esta expresión usted la puede escribir así. Bueno, esta J de tau se puede ver como la sumatoria, ¿verdad? En J, de J igual a 1 hasta lo que tengamos ahí, ¿verdad? De IJ, el elemento de corriente, I de ds, vamos a poner aquí, acuérdense. I de ds, ¿verdad? Integral de C de ds. Bueno, de hecho se puede escribir así, ¿verdad? Primero, vamos a ponerlo aquí para que se puede ver como una sumatoria de diferentes, ¿verdad? Y DDS, donde tenemos aquí IJ DDS, ¿verdad? DDSJ, el elemento. Y DDS, esta distribución se puede ver como una suma, ¿verdad? De diferentes circuitos que forman esa distribución. Circuitos IDDS que forman esa distribución J, ¿verdad? Entonces se puede escribir así. Entonces yo puedo sacar la J, pues realmente no depende, ¿verdad? De la integral porque es una constante, ¿verdad? Entonces usted puede sacar a la corriente de la integral
Y entonces lo que le queda es la integral de curvas cerradas. ¿Usted se acuerda la definición? ¿De quién? De d de s j. Ajá. ¿Y cuánto da la integral de curva cerrada de un DDS? Acuérdese si quiere de física 100, si no lo ve como integrales. Cuando usted tenía un desplazamiento redondo, que usted termina donde comenzó, pues varias veces hemos analizado este tipo de expresiones. ¿Cuánto es el resultado? Cero. Cero, ¿verdad, Cristal? Muy bien, cero. Entonces, esto da como resultado cero. ¿Y cuál es la importancia de eso? Bueno, que no existe el momento monopolar, pues. Si eso me da cero, entonces quiere decir que no existe el momento monopolar. ¿Se esperaban ustedes ya esto? Yo sí me lo esperaba. ¿Por qué? Porque la divergencia de B es cero. Ya había un indicio. Entonces no existen los monopolos magnéticos. Eso es lo que le está diciendo la expresión ahorita. No existe el momento monopolar magnético. Y ya lo habíamos hablado, que esto viene siendo también consecuencia de que la divergencia de B sea cero. Entonces no existe. Porque ya hemos visto que el magnetismo está en polos. Y incluso comentábamos el ejemplo del imán, ¿verdad? Que si se parte el imán, un imán en el polo norte, por ejemplo, tiene un imán, usted lo parte en el polo norte, automáticamente, aunque usted ha partido en el polo norte, ese nuevo imán tiene dos polos. No existe el momento monopolar magnético. O sea, no estamos hablando de monopolos magnéticos, no existe eso. ¿Por qué? La divergencia de B es cero y aquí también en la expansión multipolar, consecuencia de lo mismo, ¿verdad? Sale esto. Entonces, la expresión uno creería con ver esto, sí, es verdad que J, pero cuando usted ya lo ve, el elemento de corriente, usted suma todas esas trayectorias, todos esos circuitos, se va a dar cuenta que esa integral de línea le va a dar cero. Y entonces eso es lo que, matemáticamente eso es lo que vuelve cero, ¿verdad? Y físicamente realmente es que no existe, pues no se han descubierto los monopolos magnéticos. ¿Por qué? Y entonces usted cuando hace las cuentitas, ¿qué es lo que le queda? Cuando vimos que era la divergencia de B. ¿A quién analizábamos? Al potencial vectorial, ¿se acuerdan? La divergencia de B es igual a cero. Por aquí examinábamos eso. ¿Dónde está? Después de que vimos, a ver, divergencia de B. Aquí está, miren, aquí. Y miren, ¿qué hacíamos nosotros? En la divergencia de B, en el cálculo de la divergencia de B, ¿qué hacíamos nosotros? Introducíamos la definición de potencial vectorial. Y aquí está la curva, el elemento de corriente, I de ds, ¿ve? De integral. Entonces ustedes y yo trabajábamos esto, miren, hacíamos diferentes recordatorios y llegábamos a esto. Entonces, la divergencia de B es cero. Entonces ya es de esperarse que cuando usted hace el desarrollo multipolar, también la matemática misma me vaya diciendo a mí, bueno, no, pues aquí no debe existir porque no hay monopolos magnéticos. Si la divergencia de B es cero, entonces, o sea, no están estas cargas, ¿verdad? Monopolares, magnéticas, esas corrientes. Entonces, no se puede ver el magnetismo como un monopolo. Entonces, ahí está, demostrado, miren, no existe el momento monopolar magnético. Entonces, ¿qué quiere decir entonces? ¿Quién es el dominante entonces? Si no existe el monopolar. ¿Quién es el dominante? Acuérdense de esa palabra, dominante. En 321, si existía el monopolar, ese era el dominante. Aunque tuviera dipolar, pero si existe el monopolar, en 321, entonces decíamos, el término dominante de la distribución es el monopolar. Aunque existían los tres, con los cuatro, existía el monopolar, el dipolar, el cuadripolar, ¿ok? Pero el dominante entonces es el monopolar, porque existía ese. Ajá, entonces, ¿qué pasaba cuando el monopolar era cero? O sea, cuando la carga total en un sistema en 321 me da cero. Entonces, el que domina es el dipolar. Aunque existe el cuadripolar y los demás, pero que el dominante, porque es el que queda de primero en la expansión. Miren, cuando este se vuelve cero, entonces esto no existe. Entonces, ¿quién domina? El dipolar. Es como decir el primogénito, entonces, ¿verdad? Pasa a ser el primogénito, el que manda ahí. El hermano mayor, pues, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede aquí, ¿verdad?
se vuelve cero, entonces aquí va a quedar dominando el dipolar. Entonces por eso es que vemos el magnetismo en dipolos generalmente, ¿no? Entonces hablamos de polos, polo norte y polo sur, dice usted. ¿Sí o no? En el magnetismo. Entonces por ahí va la idea, ¿no? Va la idea de lo, porque el magnetismo se comporta de forma dipolar. Ya vamos a ver después la magnetización, así como estaba la polarización, ¿verdad? Y todo eso va con los momentos dipolares, ¿verdad? Va asociado con eso también, como en 321 la polarización estaba asociada con el momento dipolar eléctrico. Entonces aquí va a estar asociado con el momento dipolar magnético. Ese sí va a existir y va a ser muy importante, ¿verdad? Lo vamos a discutir mañana, el momento dipolar. ¿Se ha seguido hasta el momento? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces solamente voy a dejar escrito el término dipolar y les quiero dar una idea de por qué. Con el término dipolar, el desarrollo de este bandido es otra cosa que es inmensa. Entonces ahí yo tengo ya una cápsula de apoyo en proceso, ¿verdad? Para enseñarles toda la deducción, porque también eso puede llevar una clase completa, pero eso sí considero que es importante hacerla como cápsula de apoyo porque hay una analogía con algo que usted puede ver en mecánica cuántica si estudia física, que se llaman los operadores de escalera, ¿verdad? Entonces, me parece a mí que hay que hacerla, ¿verdad? Entonces, la hago como cápsula de apoyo, ya la tengo casi lista, ¿verdad? Solo es de que me grabe explicándolo todo, pero ya casi lo tengo todo el desarrollo completo, ¿verdad? Porque si no el tiempo no me va a ajustar. Y es algo que sí es importante, pero como les digo, no para tal vez para ahorita aquí a corto plazo, sino que para que usted después vea cosas análogas en cursos posteriores que si usted estudia física. Entonces por eso lo hago como cápsula de apoyo, porque no a todos les va a servir entender este tipo de cosas que a veces se hacen matemáticamente. Ok, entonces el término bipolar, y con esto voy a cerrar para que quede abierto por qué vamos a manipular esta expresión mañana, o por qué se manipula. Y Wagner lo hace como en 2 páginas también, la manipulación de eso. Y es bien difícil de digerir eso. No es como decirle, sí, se hace pura álgebra y ustedes de álgebras, no. Es un análisis bien interesante, bien ahí abstracto hasta cierto punto, pero bien bonito también. Porque ¿qué pasa con esta definición? Y eso es lo que quiero justificar. ¿Por qué se hace todo lo que Wagner hace de introducir estos operadores y todo eso? Por la forma que tiene la expresión en la expansión en series. Miren esto que queda acá. Miren qué pasó acá. Este es el término dipolar, solamente lo copié, que aparece en la expansión en series. En 321, el momento dipolar, aquí se fijan ustedes, esto es lo que depende del punto de campo. Esto es lo que depende del punto de campo, ¿verdad? Sí. Entonces, usted pues lo saca de la expresión. Usted solamente se enfoca en esto. Pero esto debe quedar exclusivamente dependiendo de la distribución. Y ahí hay un colado que depende del punto de campo. Ahí hay un colado, miren. En 321, ¿qué pasaba? El momento dipolar era integral de dq', integral de r', dq'. Depende exclusivamente, ¿verdad? De la distribución. Y esto era P, pero aquí tenemos un colado en un producto punto, entonces eso hay que desacoplarlo. Desacoplar el producto punto de modo de llegar a una expresión que me quede exclusivamente dependiendo de la distribución. Porque ¿qué es el momento dipolar? ¿Qué es el momento monopolar? ¿Qué es el momento cuadripolar? Son cantidades que dependen exclusivamente de la distribución.
Entonces, si aquí está este colado, esto no está dependiendo exclusivamente de la distribución, del R', pues de los parámetros tiene que quedar separado, ¿verdad? No puede quedar aquí involucrado en la misma distribución. Puede quedar aquí la distribución multiplicado por algo afuera, ¿verdad? Pero no va a quedar ahí dentro de ese producto punto. Ahí está acoplado por un producto punto. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que yo hago en la cápsula de apoyo es como demostrar por qué se tiene que modificar esto, de modo que me quede la cantidad llamada momento dipolar dependiendo exclusivamente de la distribución. Entonces, eso lo voy a hacer como cápsula de apoyo. Mañana voy a partir de aquí y les voy a escribir cómo dar una idea de cómo se hace nada más y les pongo el resultado de qué sería el momento dipolar, ¿verdad? Y cómo queda esta expresión modificada. Pero en la cápsula le voy a poner todo el desarrollo, que es como de 2 páginas, ¿no? Muy bien, entonces mañana vamos a analizar este término dipolar que va a estar bien interesante, ¿verdad? Y pues vamos a ver qué propiedades tiene, así como en 321, que si escogemos un origen, el efecto de la elección del origen, ¿verdad? Si yo lo mido en un sistema de referencia y lo mido en otro, si me va a cambiar, etcétera. Eso lo vamos a ver el día de mañana. Y algunos, ¿verdad? Cosas con respecto al campo, ¿verdad? Muy bien. Entonces así lo dejamos, ¿verdad? Seguimos el día de mañana. Cuídense mucho. Gracias, Lick. Feliz día. Listo. Ahí les Buen día, aplico la Lick. encuestita para que Buen día, veamos Lick. la hora, ¿verdad? Si lo hacemos a las 9 o a las 3, vamos a ver cuál es la hora que me conviene mejor. Listo, pues. Cuídense entonces. Bueno, Lick. Gracias, Lick. Feliz día. Listo. Igual, feliz día. Saludos.